Bueno chicos, con esta clase vamos a arrancar lo que es el módulo 3, que es el de gestión contable o sistema contable. Bueno, lo que vamos a decir de lo que es gestión contable ya lo venimos hablando un poco en las unidades anteriores o en los módulos anteriores. Como todo sistema de información, tiene una entrada, un procesamiento y una salida. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer con este módulo es viendo cómo es el proceso de procesamiento de datos y la registración contable y la salida de la información que genera este sistema contable. Un poco la entrada ya la vimos en el módulo anterior con los que son los documentos comerciales, que vimos cuáles eran y que ya estuvimos viendo de que eran una entrada al sistema. Si ustedes miran la hoja número 2 de su carpeta de gestión contable, van a tener un cuadro donde dice sistema de información contable, dice entradas, datos, patrimonio del ente, viene de propiedad de tercero y hecho incierto. Después, en procesamiento tenemos proceso contable, es decir, recibir, clasificar, medir, registrar y exponer. Después vamos a ir viendo qué significan todas estas palabras. Y por último, la salida, que es la información contable sobre el patrimonio y la evolución del patrimonio de la empresa. Para saber o para empezar a registrar, hay que tener en cuenta una cierta cantidad de conocimientos teóricos que ustedes van a encontrar a simple vista en la primera hoja de la carpeta. La cuestión que ese resumen que está en esa primera hoja, contablemente y a nivel profesional, está muy resumido y le faltarían cosas. Para empezar, lo primero que tenemos que saber que a la hora de registrar vamos a hacerlo bajo un sistema de dos columnas que se llama. ¿En qué consiste este sistema de dos columnas? Vamos a tener una columna que se llama debe y haber, que dependiendo lo que se llaman las cuentas, ahora vamos a ver qué significa esto, vamos a ir registrando cada operación de la empresa. Registrar operaciones no significa hechos o solo hechos, sino que también puede ser incorporación de cosas o salida de cosas. Entonces se registra sobre un partida de partida doble con estas dos columnas debe y haber. Yo después les voy a adjuntar un PDF con una hoja y cómo se registra de forma sencilla, digamos, dónde va colocado cada elemento. Y lo importante a la hora de registrar es que en la columna tanto de debe y haber, sin importar las cuentas que haya, tiene que el valor numérico tiene que ser igual. Es decir, que si en una columna suma 500, en la otra tiene que sumar 500. No puede haber una 500 y en la otra 700. No puede dar porque las dos columnas se tienen que igualar por un montón de cuestiones que ahora vamos a empezar a decir. A la hora de registrar contablemente, yo le estoy diciendo de que se registran a través de cuentas. ¿Qué son las cuentas? Es la forma de transformar contablemente hechos o cosas en, en, un, en un lenguaje. Digamos, esas son las cuentas. Por ejemplo, el dinero en efectivo se considera, la cuenta es caja, es decir, transformar cosas o hechos en un nombre o en un lenguaje. Por ejemplo, ventas, la acción de vender se representa con la cuenta ventas, por ejemplo. Después yo también le voy a ir pasando, a medida que vayamos con las clases, le voy a ir pasando eh, un sinfín de cuentas, por lo menos básicas, porque uno puede ir generando, dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber un sinfín de cantidad de cuentas. Lo importante que tienen que saber acá es lo siguiente, que estas cuentas se agrupan o vienen parten de un gran conglomerado. Es decir, nosotros tenemos 5 grandes conglomerados de cuentas. Unos son los activos, otros son los pasivos, otros son los patrimonios netos y otros son las cuentas de resultado positivo y otras de resultado negativo. A partir de esas 5 cuentas, que ahora les voy a comentar de qué se tratan, se dividen en algo que llaman rubros. Es decir, que dentro del activo vamos a encontrar rubro disponibilidades, por ejemplo, rubro bienes de cambio, rubro bienes de uso y otros tanto más, que a medida que vayamos desarrollándolo, vamos a ir viéndolo qué significa cada cosa.
vamos a tratar de llegar al final del módulo con por lo menos una noción bastante completa de lo que es el desarrollo contable. Y luego estos rubros que yo le digo, disponibilidades, bienes de cambio o el que sea, se dividen en cuentas, que son justamente este lenguaje que es donde uno va a llevar la contabilidad. Es la unidad mínima, pero a partir de esa unidad mínima nosotros vamos a registrar. Entonces, estos grandes conglomerados, es decir, los activos, los pasivos, las cuentas de resultados y el patrimonio neto, tienen movimientos, que esos movimientos van a tener que ver cómo nosotros lo vamos a registrar en la cuenta en la columna del debe y del haber, que se llama. Entonces, antes de definir los movimientos de cada cuenta, vamos a definir qué son los activos, qué son los pasivos, los patrimonios netos y las cuentas de resultados. Los activos son todo lo que es dinero en efectivo y los equivalentes. ¿A qué decimos equivalentes? Las cuentas del banco, como por ejemplo plazo fijo, caja de ahorro, cuenta bancaria, cuenta corriente. A eso le llamamos equivalente. Después son todos los derechos a cobrar. Por ejemplo, derecho a cobrar sería cuando nosotros, por ejemplo, vendemos y nos quedan adeudando de palabra o con un documento. Es importante que ustedes también, cuando repasemos lo de contabilidad, repasen la parte de los documentos comerciales, porque a partir de la lectura de los documentos nosotros vamos a ir haciendo qué le corresponde a la contabilidad. Pero bueno, siguiendo con los activos, también consideramos los bienes de cambio y los bienes de uso. Los de cambio son los que nosotros utilizamos para la reventa. Por ejemplo, si nos dedicamos a vender computadoras, nuestro producto de recambio es la computadora. Si es una empresa de producción, nuestros bienes de cambio van a ser los materiales en principio que nosotros utilicemos para la producción. Los bienes de uso son todos aquellos bienes que nosotros no vendemos o no revendemos, pero que utilizamos para el funcionamiento de día a día de la empresa. Por ejemplo, las computadoras, los rodados, los inmuebles, los equipos de computación, etc. Y en las resoluciones técnicas, que ahora después al final de esto, o en realidad toda esta definición que yo estoy dando está basado en normas técnicas, primero internacional y después en Argentina propiamente dicho. Definen también a lo activo, que son todos aquellos derechos que tiene una persona o una empresa por usar o pagar a usar o consumir algo que todavía no lo puedo hacer, pero que ya lo pago. Por ejemplo, yo necesito comprar materiales y me dicen que los materiales no van a entregármelo hasta la semana que viene, pero yo fui y lo pagué en el momento. Entonces, eso es un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque yo pagué por algo que todavía no tengo o que no pude consumir. Eso se considera activo también para los reglamentos, que en el resumen que usted tiene en la carpeta no se encuentran en este momento definido así. Así que esos son todos los activos. Después igual, voy a tratar de resumirle en una hoja, subirle en un PDF, un poco el resumen de todo esto, lo que yo estoy diciendo, en 3-4 tips para que a ustedes les quede claro, igual de vayan tomando apunte. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son un poco más fáciles, son todas las deudas que tiene la empresa y al igual que los activos, pero es el concepto al revés. Nosotros consideramos como pasivo cuando nos pagan por adelantado algo y nosotros no entregamos o no prestamos un servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos que prestar un servicio o entregar una computadora si nos dedicamos a la venta de eso y no la podemos entregar hasta la semana que viene, pero el cliente vino y nos pagó. Entonces para nosotros es un pasivo porque tenemos una deuda de entregar algo. Eso es un concepto tanto en el activo como en el pasivo que al principio es un poco difícil de comprender, pero con la práctica es mucho más sencillo y por eso le estoy tratando de dar ejemplo para que lo entiendan. El patrimonio neto es un concepto bastante complejo. Por lo general el patrimonio neto se compone de varias cosas, que por ahí es más fácil ir viéndolo con la práctica después, pero básicamente son los aportes de los socios cuando inicia una empresa,
los resultados que se generan durante un periodo, de si son positivos van a sumar y son negativos van a restar, y algunas otras cuestiones que son muy complejas o son particulares que tienen que ver con dividendos y otras cuestiones que después los vamos viviendo. Por eso recalco más que nada el tema de los aportes de los socios y de los resultados, que es lo más común. Lo que hay que decir del patrimonio neto, que por lo general cuando se empieza a explicar contabilidad, y a modo de hacerlo un poco más sencillo, en realidad hay una ecuación básica que es activo menos pasivo da patrimonio neto. Y después está la ecuación ampliada, que es activo menos pasivo es igual a patrimonio más resultado positivo menos resultado negativo. Esa es como la ecuación ampliada de la contabilidad, es como un modo de resumen de lo que vamos a ir haciendo en el registro contable. Pasando a los resultados, tenemos resultados positivos y negativos. Los positivos son todos aquellos ingresos devengados que tenemos en un periodo, mientras que los resultados negativos son todos los egresos devengados en un periodo. El concepto de devengado es un término jurídico y tiene que ver con que el hecho ocurra independientemente de que se cobró o se pagó, independientemente de eso. Entonces, por ejemplo, esto se entiende un poco más fácil en la práctica, pero por ejemplo, cuando llega fin de mes y uno tiene la boleta de la luz, si no la pagó, o vamos a suponer que tenemos que pagarla y no la pagó, igual se registra como una pérdida, como un resultado negativo. Eso es el devengado, es decir, saber registrar que el hecho ocurrió, independientemente que lo paguemos o no. Después, cuando lo paguemos, se hace otro registro aparte que tiene que ver con lo financiero. Es decir, que ustedes contablemente van a ver que hay hay muchos puntos a entender, pero se maneja sobre dos bases, una es decir, una la del devengado y otra la de lo financiero. Entre una mezcla de esas dos cosas, como base en lo devengado, se hace la contabilidad. Esto es todo bastante complejo y hay muchas cosas que es mucho más fácil verla en la práctica que en la teoría. Al principio va a costar, pero va a salir, no se preocupen. Una vez que tenemos esos 5 grandes conglomerados y sabemos qué significan cada uno de esos, lo vamos a ir dividiendo en rubros. Que ahora los rubros no los vamos a explicitar uno por uno, porque primero vamos a hacer contabilidad en función de los grandes conglomerados, es decir, activo, pasivo, patrimonio neto y las cuentas de resultados. Y después, a medida que vayamos practicando y desarrollando, vamos a ir aprendiendo el tema de los rubros, que va a tener que ver más que nada con la presentación de la información final, que ese es otro paso después que veamos cómo se registra. Entonces yo le decía, como para ir cerrando esta primera clase de hoy y que no sea tan pesado, porque después van a tener que procesar cierta cantidad de información que lo voy a pasar en PDF, vamos a cerrarlo con el tema de los movimientos de estos grandes conglomerados. Entonces, los activos se reconocen o ingresan en la contabilidad o aumentan por el debe, por la columna del debe. Esto ya es puramente explícito de la contabilidad. Cuando uno tiene que dar de baja activo o que se pagaron o que disminuyeron por alguna razón, van por el haber. Los pasivos funcionan al revés. Cuando nosotros tenemos una mayor deuda o tenemos que reconocer más deudas, aumentan por el haber, es decir, que los vamos a registrar en la columna del haber. Cuando disminuyen, que los pagamos o que ya hay que disminuirlo, van a ir por el debe. Los patrimonios netos vamos a ir viendo que funciona igual que el pasivo. Cuando hay que aumentarlos, aumentan por el debe. Y cuando aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de resultados positivos aumentan por el lado del haber y disminuyen por el lado del debe, aunque las cuentas de resultados por lo general no suelen tener movimientos del lado deudor, salvo cuando uno hace registraciones mal y hay que corregir, pero no suele tener movimientos de disminución, por lo general siempre van en aumento.
Y las cuentas de resultado negativo se registran por el debe y disminuyen por el haber. Al igual que el resultado positivo, las cuentas de disminuciones por lo general no suelen darse y por lo general se reconocen más pérdidas del lado del debe o se registran. Yo lo que le voy a pedir es lo siguiente, en realidad lo primero que le voy a comentar es que después en PDF le voy a mandar como una especie de resumen de qué significa cada cosa de los conglomerados activo, pasivo, patrimonio neto y la cuenta de resultado. Les voy a mandar una lista de cuentas que en realidad, para aquel curioso que lo quiera hacer, si avanza en la guía, va a encontrar que hay una lista de listado de cuentas donde dice qué es cada cosa, cómo se registra y qué significa. No importa, yo les voy a ir pasando un listado de cuentas básico que ustedes van a tener que tener en cuenta para registrar por lo menos operaciones de los prácticos que vamos a ir empezando a hacer. Como actividad les voy a dejar, y aquel que quiera, bueno, aquel que quiera me lo pasa por mail, por el Classroom, por el celular, al WhatsApp, como ustedes quieran, y alguno que se quiera animar y lo quiera hacer por video comentado, lo puede hacer mejor. Lo que ustedes tienen que hacer es la actividad las actividades de la hoja número 1 que dice realice un listado de los elementos que componen su patrimonio personal. Por ejemplo, por decir algo, patrimonio personal sería los activos. Entonces tengo una bicicleta, una casa, lo que ustedes quieran nombrar, Y pueden poner tengo una deuda que sería le debo a tal persona o a tal negocio. Después el punto 2 dice confeccione un listado de los elementos que componen el patrimonio de una casa de electrodomésticos, una agencia de viaje, una panadería, el instituto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían el patrimonio de una casa de electrodomésticos? Bueno, todos los electrodomésticos tiene para vender y todos los elementos que, por ejemplo, tiene la empresa. No sé, sus computadoras, sus camiones, su dinero, su cuenta bancaria. Bueno, es eso. Lo tienen que buscar. Para aquel que no se dé cuenta, en esta misma página 1, o sea, yo lo que le expliqué fue el concepto contable completo. Para aquel que no se dé cuenta, a modo de resumen, aunque por ahí falta alguno de los conceptos, les va a encontrar qué son los bienes y cuáles son y qué son las deudas en un término más simple, digamos. Entonces ahí van a encontrar una pequeña definición para poder ubicarse para ubicarse para hacer el trabajo. Lo que yo después, aparte de lo que le dije que le iba a mandar, del listado de cuentas y la definición un poco completa de lo activo, el pasivo y patrimonio neto, les voy a mandar una hoja de cómo se registra contablemente, qué es lo que iría en cada punto. Y les voy a ir empezando a dar ejemplos, le voy a poner ahí algún ejemplo de redacción de trabajo práctico contable y cómo se resuelve, aunque sea 2 o 3 puntos para que ustedes vean cómo es una registración contable. Después vamos a ir viendo el tema de los documentos comerciales, documentos comerciales no, de los informes comerciales, pero antes de llegar a eso, lo primero que vamos a ir haciendo es contabilidad. Entonces, vamos a ir haciendo prácticos, porque la contabilidad es esta es la estructura básica. Después, hay un montón de temas o pequeños temas que se van agregando de a poquito. Primero hay que aprender a hacer, aunque sea con contabilidad básica, con algunas cuentas. Y después vamos a ir desarrollando la guía a medida que ustedes vayan teniendo dudas sobre todos estos temas. Vamos a ir desarrollando la guía y agregando temas de a poco. Si ustedes avancen en la guía van a encontrar que está como explicado lo que yo le estoy explicando resumido por acá. Así que aquel que quiera leer la guía puede ir haciéndolo.